La siguiente práctica tiene como objetivo la administración de datos con funciones de búsqueda y referencia. En toda empresa se utiliza los tipos de datos de tipo histórico, es decir, el origen o la base de datos, ya sea de los clientes, de los productos. Y el otro tipo de datos es el de actualización, o también denominado movimiento. Aquí tenemos datos referenciales de lo que sería nuestra tabla, denominado histórico u origen. Tenemos el campo código. Aquí en esta celda se registra mediante funciones de texto el código de ese cliente. En este campo el ítem. Tenemos el apellido y nombre del cliente. Aquí su distrito de residencia del cliente. Su documento, es decir, su DNI o RUC. Su fecha de filiación. Y el tiempo como cliente, expresado en año, mes y día. Esta acción ha sido generada con función de fecha, específicamente la función siFecha, para el formato de año, mes y día. Como referencia, por ejemplo, Sebastián Abanto Ríos. Este cliente tiene como fecha de filiación el 12 de marzo del año 2011. Hasta la fecha actual, que ha sido generado con la función hoy, tiene un cálculo entonces de 7 meses y 26 días. Aquí también he preparado la acción de contabilización de filas o registros. Con la función contará desde el rango C7 hasta C667. Se está haciendo un conteo de todos los clientes. Es decir, esta tabla tiene 661 registros o filas. De esta forma se explica un poco el contenido de lo que tiene este archivo denominado histórico. Bien, jóvenes, ahora en la siguiente hoja, movimiento, aquí tenemos un diseño del cual vamos a preparar un informe. Se nos indica el código, el importe de venta, un saldo anterior y una venta actualizada. Quiere decir, será la diferencia entre estas dos celdas, el nombre del cliente, la fecha de filiación, el distrito. Estas tres celdas van a depender del código y una fecha de venta. Vamos a digitar, por ejemplo, la fecha actual, 7 de noviembre del año 2011. Aquí voy a colocar algo referencial. Primera forma, funciones, indirecto, coincidir. En base a estas dos funciones vamos a hacer nuestro primer reporte de actualización por cliente. Vamos a la hoja de origen y voy a escoger algunos códigos que representan toda esta fila o registro de datos. Escojo esta celda, voy a pulsar control, escojo esta celda que representa un código. Hasta aquí tengo 3 registros. Y ahora voy a seleccionar un código. Por ejemplo, voy a escoger este código. Hasta aquí tengo
5 códigos que representan 5 registros. Voy a copiar estos datos y acá lo voy a pegar. Regreso a la hoja clientes y por si acaso lo remarco como una acción de comprobación posteriormente. Entonces estoy remarcando los códigos del cual voy a preparar el informe. A continuación, nuestro objeto es ubicar al cliente según este código. Tenemos 5 códigos. Esa es nuestra siguiente tarea. Quiero localizar al cliente, fecha de filiación y distrito por intermedio de este código. El procedimiento es el siguiente. Utilizando la función indirecto, de nuestra hoja de origen, es decir, clientes, aquí selecciono nuestra hoja de origen. Aquí voy a especificar entre comillas la columna que voy a utilizar. En este caso sería la columna C, donde se representa a los clientes. Digito entonces la letra C, cierro comillas, y ahora voy a seleccionar el código. Ese código lo tengo en la hoja movimiento. Voy a escoger entonces la hoja movimiento. Acá voy a colocar un ampersand como enlace de la función coincidir. Indico que coincida este código que está expresado en la celda A5 coma, y ahora voy a especificar la hoja de origen, es decir, clientes. Voy a marcar la hoja clientes y ahora especifico la columna. Nuestra columna de origen es A, porque ahí están registrados los códigos. Entonces, para registrar estos códigos voy a marcar acá. Fíjese bien dónde estoy marcando, arriba. Esto me lee toda la columna donde están los códigos. Coma, y ahora especifico la coincidencia exacta, es decir, 0. O puedo escoger también esta opción. De esta forma, completo el parámetro de coincidir. Cierro un paréntesis para la acción inicial de indirecto. Y al pulsar Enter, tendríamos ya la lectura de nuestro cliente según este código. Revisando, sería este código APCO-02 representa a Banto Ramírez Bania. Esto podemos copiarlo, es lo que voy a hacer. Y como un repaso, como comprobación, por ejemplo aquí, este código representa a Acuña, Paulina, Julia. Bien, hasta acá un avance, cómo detectar mediante indirecto y coincidir un cliente con acción de código. La misma acción lo haremos por fecha de filiación. Es decir, otra vez entonces, igual indirecto. Voy a leer la hoja cliente y entre comillas voy a especificar ahora la columna. Fecha de filiación en este caso está en la columna F. Acá digito entonces F, cierro comillas. Y ahora voy a seleccionar nuestra hoja movimiento con el objeto de leer el código. Acá voy a colocar el ampersand
como acción de unión, y coincidir para expresar el código, en este caso A5, coma, y ahora nos interesa nuestro origen, es decir, la hoja clientes, que lea todo este contenido donde están los códigos, coma, y buscamos la coincidencia exacta, 0. Cierro un paréntesis para la acción de indirecto, y al pulsar enter tendríamos registrada nuestra fecha de filiación. En este caso lo está mostrando como valor. Voy a escoger el formato de fecha. A ver, como una acción de comprobación, Abanto Ramírez Bania tiene como fecha de filiación el 23 de abril del año 2002. Coincide nuestra búsqueda en base a este código. Para terminar nuestro ejemplo, nos interesa ahora obtener el distrito de este cliente, es decir, de Bania a Abanto Ramírez como una referencia. Aquí otra vez la misma acción anterior, quiere decir igual, indirecto. Voy a leer la hoja de origen, es decir, clientes. Y entre comillas tengo que especificar ahora la columna donde está registrado el distrito. En nuestro caso sería la columna D. Nuestro objeto ahora es leer nuestra hoja de origen de movimiento para nuestro código. Entonces acá especifico esta acción mediante la función coincidir. Nuestra celda referencial, el código, en este caso sería 5. Nuestra hoja de origen, es decir, la hoja clientes. Especifico el contenido, toda la columna A, coma, nuestra coincidencia exacta 0, y cerramos nuestros paréntesis. Al pulsar enter tendríamos el distrito de este cliente. Generamos una copia. De esta forma estamos obteniendo las lecturas en base a código para cliente, fecha y un distrito. Aquí voy a copiar este contenido como fecha de registro de venta, la fecha actual, y acá voy a digitar algunos importes de venta, de saldo anterior y su cálculo respectivo. Por ejemplo, este cliente tiene una venta registrada de 715 soles, tiene un saldo anterior de 30 soles. El siguiente cliente tiene este importe. Como saldo anterior no tiene ninguno, lo dejo en blanco entonces. Aquí tiene un saldo anterior de 124 soles. Aquí un saldo de 75 soles. Esta es la venta de este cliente. Y no tiene ningún saldo anterior. Entonces nuestra venta actualizada sería simplemente la resta, la diferencia entre el importe de venta menos un saldo anterior. Y al hacer una copia tendríamos ya nuestros cálculos como venta actualizada. Hasta acá, jóvenes, una primera forma cómo obtener un reporte de actualización utilizando función indirecto y coincidir. Ahora les explico una segunda forma utilizando la función consulta B.
es blanco. Con la asistencia de la herramienta de validación de datos. Como una referencia voy a copiar este contenido. Entonces nuestro objeto es obtener la misma respuesta que hicimos inicialmente para esta primera forma. En nuestra hoja de origen vamos a seleccionar todo este rango. Selecciono este rango y le asigno el nombre códigos. Selecciono ahora toda esta tabla y le asigno el nombre datos. Regresando a nuestra hoja de movimiento, nuestro objeto de ahora es leer los códigos. Hace un momento, para nuestra primera forma, se copió y pegó los códigos. Esta segunda forma como solución sería la lectura de códigos. Es decir, en el menú datos, validación de datos, la opción lista, digitaré igual códigos, que es el nombre que se le asignó al rango de códigos. Al hacer esta acción podremos generar una copia y acá podría escoger, voy a escoger en este caso el mismo código del cliente Avanto Ramírez Bania. Para la ubicación de este cliente, previamente voy a fijar en qué columna está. Nuestra columna 1 es el código, la columna 2 es el ítem, columna 3 es nuestro cliente. Esta columna entonces nos interesa mostrar según este código. Aquí voy a utilizar la función consulta B. Consulta vertical en base a este código. Se nos pide ahora la tabla. Se le asigna un nombre, datos. La columna que acabamos de comprobar en su lectura, coma, 0 como una coincidencia exacta. Al pulsar Enter tendríamos ya la ubicación de nuestro cliente. El otro cliente que se le dio antes fue ASIN-05, que es Acevedo Reyes María. De esta forma entonces cumplimos una segunda forma. Como fecha de filiación, tenemos que fijarnos en qué columna está la fecha de filiación. Columna 1, columna 2, 3, 4, 5, 6. En nuestra sexta columna tenemos la fecha de filiación según código. Aquí entonces utilizamos otra vez consulta B de esta celda, coma, la tabla datos, la columna que acabamos de hacer una lectura y 0 como un dato de coincidencia exacta. O también podríamos escoger la función falso. Nos indica entonces su fecha de filiación. El distrito sería la columna 2, 3, 4. Consulta B de esta celda, nuestra tabla datos, columna 4, 0. Revisando entonces, cuando se escoja entonces cualquier cliente, tendríamos la respuesta inmediata para mostrar su contenido como cliente, fecha de filiación y distrito. De esta forma
mediante la función consulta B y validación de datos, estamos comprobando que también se puede obtener un informe como se demostró en una primera forma. Para finalizar este informe, vamos a utilizar la función esBlanco. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo eliminara este código? Si no se escogiera el código. Acá nuestro inconveniente es este mensaje. Ningún anterior, porque no existe una lectura de código. Mientras se escoja un código, estas búsquedas son válidas. Bien, ante este inconveniente, utilizaré la función lógica si para una comparación. La función esBlanco. Indico que esta celda esté vacía. La acción lógica le indico que siga vacía. Caso contrario, que haga la búsqueda mediante consulta B. El falso entonces sería el dato a mostrar si es que no tuviera vacío. El verdadero entonces sería el contenido vacío. Bien, al pulsar Enter tendríamos esta respuesta. Voy a borrar ahora el código a propósito. Y aquí tenemos nuestra solución. Mientras escoja un código, la acción falso nos muestra el contenido del cliente. Esta misma acción se podría hacer en la fecha y en el distrito. Lo voy a completar entonces acá. Si esBlanco este contenido, le indico que siga vacío como acción verdadera. Caso contrario, que muestre, en este caso, la fecha de filiación. Y acá cierro otro paréntesis para la acción condicional si es blanco. Aquí también voy a borrar a propósito. Entonces este par de celdas están vacías. Y para finalizar nuestro ejemplo, si es blanco este contenido, y aquí cierro el paréntesis para indicar la acción de lectura si es blanco. Bien, entonces al escoger cualquier código tendríamos ya nuestras respuestas y acá podría ser ya la acción anterior, es decir, digitar los importes de venta, los saldos y calcular la diferencia. Acá lo que faltaría es registrar la fecha de venta, es decir, 7 de noviembre del año 2011. Como esto ha sido generado copias, quiere decir que podría escoger otro código y para que aparezca el otro contenido simplemente tendría que hacer una copia. Pero antes es necesario escoger un código. Esto es importante. Voy a generar la copia ahora. Acá genero 4 celdas como copia. Lo mismo hago acá. Acá podré escoger otro código. Si borrar este código, también está controlado ya la acción gracias a la asistencia de si es blanco. Bien, jóvenes, hasta acá nuestra demostración de reportes de actualización, del cual se denomina movimiento, con funciones indirecto y coincidir una primera forma, y con funciones consulta B y es blanco una segunda forma de obtener un reporte de actualización.